Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Señor y Salvador a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Continuamos con la serie Fundamentos Cristianos y toca hoy entrar a nuestra cuarta doctrina. Vamos a leer nuestro texto en Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Así que nuestra cuarta doctrina es la imposición de manos. La imposición de manos es una práctica que la podemos ver en la Biblia desde el libro del Génesis y se ha utilizado para diversos propósitos. Pero el punto de esta práctica, el punto principal es el impartir una bendición que viene dada por Dios. Dios mismo respalda la imposición de manos. Basta solo ver que aquello que los hombres de Dios declaraban al imponer sus manos sobre las personas era cumplido totalmente. Así que vamos al punto número 1. Para levantar a un líder. Cuando en el pueblo de Dios, sea en Israel o en la iglesia de Yeshua, se va a levantar a un líder, se le otorga el cargo mediante la imposición de manos. Vamos a leer lo que dice el libro de Números 27, versos 18 y 19. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Al otorgar el cargo mediante la imposición de manos, se dota a la persona de toda la autoridad, el poder, la sabiduría y la inteligencia que necesita para ejercerlo. Punto número 2. Para ministrar el bautizo del Espíritu Santo. Los apóstoles de Yeshua tenían el poder para, mediante la imposición de manos, ministrar el bautizo del Espíritu Santo sobre los nuevos creyentes. Vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 8, del verso 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta sin duda es una señal apostólica muy importante. Los apóstoles tenían esa autoridad de imponer sus manos y las personas recibían el Espíritu Santo. Entonces se evidenciaba porque ellos empezaban a hablar en lenguas y a profetizar. Era una evidencia visible de que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Punto número 3. Para otorgar dones espirituales. Timoteo recibió un don mediante la imposición de las manos de los ancianos de la iglesia. Y Pablo le insta a cuidar ese don recibido. Vamos a leer 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. También el apóstol había impuesto sus manos sobre Timoteo, otorgándole un don, y le exhorta a que avive el fuego de ese don. Vamos a leer lo que dice segunda carta a Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Un líder puede otorgar un don espiritual a un creyente que lo necesita. Vamos a leer Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Punto número 4. Para sanar a los enfermos. Yeshua mismo utilizaba la imposición de manos para sanar a los enfermos. Vamos a leer
lo que nos dice el Evangelio de Lucas 13, del 11 al 13. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Yeshua no sanaba a los enfermos de la misma manera siempre, pero muchas veces utilizó la imposición de las manos. Y él mismo nos instruye a imponer las manos para sanar a los enfermos. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Punto número 5. Para bendecir a un hijo. José le pidió a su padre Jacob que orara y bendijera a sus hijos. Vamos a leer Génesis capítulo 48, versos 13 y 14. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. En este pasaje se deja entrever la importancia de la mano derecha al imponer las manos. Jacob puso su mano derecha sobre el hijo menor, que era Efraín, y su mano izquierda sobre el hijo mayor, que era Manasés. Y a José le disgustó esto y le pidió a su papá que pusiera su mano derecha sobre su primogénito, que era Manasés. Pero Jacob no quiso hacerlo. Vamos a leer lo que dice Génesis 48, del 17 al 19. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: No así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: Lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Punto número 6. Conclusión. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo de no imponer con ligereza las manos. Vamos a leer 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿A qué se refería el apóstol Pablo al advertir de esta manera a Timoteo? Debemos de recordar que Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso. Pablo mismo lo había constituido como tal. Así que el apóstol exhorta a Timoteo a no otorgar cargos con ligereza en la iglesia. De hecho, esta exhortación viene después de una lista de las cualidades que un obispo y un diácono debería de tener. La imposición de las manos es una práctica que debe mantenerse vigente en la iglesia el día de hoy, pero hay que hacerlo estrictamente apegado a las enseñanzas bíblicas. La imposición de manos manifiesta el poder de Dios para bendecir a su pueblo, a su iglesia. Amén.